Querido Rafael, muchas gracias por estarnos acompañando. Hoy Julio César Hernández y yo vamos a tratar de que nos platiques sobre tu novedad, Arde Memoria. Tusquet es una compilación de todos tus cuentos que tenías guardados y distribuidos en algunos lugares como tus cuadernos sin publicar y combinado con otros que ya tenías publicados, ¿verdad? Gracias por invitarme, buenas noches. Rafael, buenas noches. Se trata, Arde Memoria es una antología personal. Una antología personal que consiste en ir al pasado, a los libros solo de relatos, de cuentos. Relatos, y hacer una antología de lo que yo considero de todos esos relatos, lo que más me representaría. Los momentos que más representarían lo que yo he escrito. Entonces fui escogiendo de libros como Me perderé contigo, de 1988, imagínate, de Llamadas nocturnas, de 92, luego Diatriba de la vida cotidiana, de 90 y tantos, 96, de otro libro que se llama No estamos para nadie, y de otro libro que se llama El corazón es un gitano, más o menos. Y entonces de esos relatos los puse en este paquete para que pudiesen leerse como quisiera yo un nuevo libro. ¿Y qué es lo que los une? ¿Cuál es la parte que puede ir uniendo cada uno de los relatos? Pues la memoria, el recuerdo, el pasado. Por eso de ahí su nombre, que es Arde Memoria. Leer esta recopilación, Rafael, es fácil para el lector decir, estoy leyendo a Rafael Pérez Gay. Es que eso es lo que yo me proponía, es decir, cuando digo, a ver, ¿cuáles de todos estos relatos me representan? Exacto, y cuáles no? Releerse es un trabajo a veces medio cruel, porque yo no puedo traer aquí a comparecer ante ustedes al joven que yo fui a los 35, a los 38 años. Pero sí puedo traer algún relato que ya tenía características que hoy sigo teniendo. Temas como la sexualidad, la vida en pareja, la vida cotidiana, la familia, las pérdidas, las muertes de los seres queridos, la enfermedad, el dolor, y luego está dividido en 4 partes. Entonces la primera tiene que ver con, son un conjunto de textos, yo les llamo un poco textos como psicoanalíticos, porque tienen que ver con los sueños, con la literatura. El primer cuento que leí es... Bueno, tiene que ver justo con eso, ¿no? Es un cuento, no lo voy a contar, pero es solamente una cosa que se llama la intersección de los sueños, es decir, tú puedes estar soñando hoy en la noche algo y yo sueño algo y nuestros sueños se juntan de algún modo, ¿no? Entonces, esa es la primera parte, luego tiene otra segunda que viene de Paraísos duros de roer, y le metí, hay una cosa que llamo relatos súbitos, que de pronto estás escribiendo y en 3 páginas haces una historia, una breve historia de la vida cotidiana, una breve historia de un recuerdo familiar. Ese paradero es ligero, es un paradero humorístico, es un paradero de ironía, porque le precede a la última parte del libro, que es melancólica, oscura, triste, que tiene que ver con la muerte, con los padres que se van. Son esos 2 grandes temas, el humor dentro de la vida cotidiana que has siempre practicado en tus opiniones, en tus relatos, que uno encuentra en los periódicos, en tus colaboraciones, pero también la vida cotidiana, que es la otra cara de la moneda, que es las pérdidas y el dolor, ¿no? Sí. Yo sostengo que no puede haber ironía sin melancolía. Tú debes saberlo muy bien porque te dedicas además todos los días a eso, a dibujar, a ofrecernos un cuadro, un cartón, un momento de la vida pública. Pero aunque tú veas en un cartón de Camacho que parece muy, muy chistoso, siempre tiene como un toque que puede ser un poco
un poco agridulce, detrás del cual se mueve algo que está ocurriendo en la vida pública mexicana que no está del todo bien. Bueno, así con la literatura. No puedes no puedes dedicarte o no puedes hacer un relato que tenga, digamos, como sedimento el humor, según yo, si no lo contrapunteas con la melancolía, de modo que puedas entrar y salir para que no se te convierta en un cuento de pastelazos o en un relato insoportable de dolor. ¿Por qué hacerlo, perdón, Rafael, por qué hacerlo ahorita este libro? Las antologías por lo regular, cuando dicen, es que ya voy a hacer la recopilación de ciertos trabajos, pues porque ya me voy a retirar, que porque ya no dejo de escribir, por alguna razón. ¿Qué te lleva a hacer este antología? Mira, me lleva, les cuento, en realidad es la invitación de Tusquets que me ofreció hacer esta antología, pero tú dices y dices bien. Realmente dices bien. ¿No me da un vaso con hielito, por favor? La invitación de Tusquets decía, bueno, tus libros, tú tienes unos libros en Cal de Arena, otros libros aquí, acá. ¿Por qué no haces uno en donde digamos, bueno, este es un libro de relatos, quiere usted leer algunos de los cuentos o una parte de los cuentos de Rafael hoy en día, pues vaya aquí porque él los antologó. No los corregí porque me parece que no hay que corregir. Corregí imperfecciones evidentes, pero no pienso que no debe meterse a corregir, porque corregir el pasado es prácticamente imposible. Podemos corregir el presente y podemos ver hacia el futuro, pero corregir el pasado es mejor dejarlo como está, porque si no, luego salen los fantasmas y nos acosan y nos acechan. Pues el querido televidente tiene una propuesta para que se divierta y para que vea la buena pluma que tiene Rafael Pérez Gay. Pero aquí hay otra novedad. Hay otra, sí. Que es Zona Cero. Sí, gracias. Acabamos de encontrarnos con algo que teníamos en la memoria también. Sí. Que es el terremoto del 85. Y aquí tienes una propuesta en la editorial Cal de Arena, Zona Cero, breve memoria de los sismos. Sí. Reúno en este breve libro de 80 páginas, más otras cuantas de fotos, algunas de las crónicas que yo he escrito a lo largo de los años sobre los sismos. Me han pedido en periódicos, por ejemplo, en el aniversario, pues creo que el aniversario 20 del terremoto del 19 de septiembre de 1985, y la escribí. Luego me pidieron creo que en el año 25 otro texto. Bueno, yo tenía esa crónica del 85 puesta allí guardada en mis archivos de la computadora. Cuando sobreviene, como todos ustedes saben, hacemos el simulacro del 19 de septiembre de 1985, recordando aquel, a las 11 de la mañana y a la 1:10, 15 de la tarde sobreviene un terremoto. Y vuelvo a salir a la calle como había salido hace 32 años y hago 2, 3, 4 crónicas. De modo que en este libro Zona Cero reúno, primero está una mirada a la colonia Condesa de la Ciudad de México, que es la colonia donde yo he vivido, donde vive ahora también Daniel Camacho, y fue una de las colonias más lastimadas, más heridas de la ciudad. Yo nunca había visto mi colonia así, tan lastimada, tan herida. Y me salgo a caminar, me encuentro de edificios derruidos, porque les recuerdo, y ustedes, tú eres más joven, tú también, pero les recuerdo que en el 85 la colonia Condesa no resultó especialmente dañada, la que resultó devastada fue la Roma. La colonia Condesa, que yo recuerde, tuvo un edificio, por cierto, en Laredo y Nuevo León, que se vino abajo y ya. Ahora la colonia Condesa quedó realmente, por eso se llama Zona Cero. Yo le llamo Zona Cero, para quienes nos están viendo, les cuento. En la Ciudad de México existen las colonias Condesa, Roma, Condesa, Roma, Hipódromo e Hipódromo Condesa, aunque en términos genéricos se llama todo Condesa. ¿Por qué se llama Hipódromo Condesa? Pues porque precisamente había un hipódromo, porque en el año de 1911, Porfirio Díaz, un poquitito antes de subir al Ipiranga, unos cuantos días antes, inaugura el hipódromo de la hacienda de la Condesa.
Porque el hipódromo que había era el hipódromo de Peralvillo, era muy lejos, era polvoso, los eminentes porfirianos enlodaban los zapatos, Claro. y entonces se la llevan a la colonia, a esta colonia, la colonia Condesa, y es el hipódromo, y ese hipódromo está trazado alrededor o fue trazado en lo que hoy es una calle de la Ciudad de México, que es una calle que es como un hipódromo, que es la colonia Ámsterdam, que es como una metáfora un poco de lo que es México y un poco, yo digo, de lo que también ha sido mi vida, porque si tú vas y te das la vuelta, es una calle que te lleva al punto de inicio siempre. Entonces te puedes incluso perder. Yo todavía que domino a ciegas esas colonias, de pronto digo, ¿por dónde me tengo que meter? ¿Cómo era que tenía que llegar? Porque es el hipódromo que da la vuelta. Un arquitecto, José Luis Cuevas, homónimo de nuestro pintor, nuestro artista plástico, hizo esa colonia. Bueno, esa es la zona cero. Ahí en la calle de Sonora, pues no sé, hay 4 o 6 edificios que deben derruir. En la calle de Avenida México, cerca del Parque México, debe haber otros 8 edificios. La colonia quedó mal. Entonces, en este libro yo hago la crónica, salgo a la calle y hago la crónica de esos sucesos. Rafael, ¿cuál es la diferencia de hacer una crónica de un sismo de 1985 y una crónica de otro sismo del 2017? O sea, cualquiera puede decir, bueno, es que si vuelves a tomar la crónica del 85 y quizás le das ahí unos retoques, es lo mismo. ¿Sí hubo algún cambio a la hora de que tú estás escribiendo esta? Preguntas y preguntas muy bien. Primero que nada, yo lo digo ahí, es mi edad. Es decir, hace 32 años yo salí a la calle y era un joven y digo, antes estas desgracias naturales, pues me afectaban, pero no tanto. Y esta vez, ahora que salí, sí se me reventó una parte del corazón y del alma. Me encontré a Daniel Camacho caminando por el Parque España y nos vimos un poco con los ojos desorbitados, medio pálidos. Bueno, el tiempo que pasó. El asombro y la otra probable diferencia es que, y todos lo sabemos, pero hay que decirlo para quienes no vivieron esta catástrofe en la Ciudad de México, el terremoto de 85 fue mucho más devastador, sí, pero de lejos. Sí. Fueron otras zonas, las que fueron afectadas en aquel entonces. Es decir, yo le decía a Daniel, y lo repito ahora, que debemos atender las voces de las profundidades, debemos atender las voces del subsuelo, porque efectivamente nos están diciendo desde siempre cosas. En México, en la República Mexicana, en unas zonas mucho más, tiembla, y tiembla siempre. Tenemos que estar preparados para sismos tan fuertes o más de los que ya vivimos. Entonces, ¿qué nos dicen? Es decir, ¿por qué tiembla tan fuerte en la Ciudad de México? Se sabe, lo han dicho, porque la Ciudad de México está construida sobre lo que fue un sistema de lacustre, era una ciudad lacustre, sobre los lagos de Texcoco, Saltocan, Zumpango, Xochimilco, y este sismo del 2017, dicen los sismólogos, si uno ve las líneas heridas, va siguiendo el litoral de lo que fue el lago de Xochimilco. Es ahí donde cayó una de las placas, porque no es un sismo que venga como otros, como el del 85, que creo que vino de Guerrero, no recuerdo cómo, sino que es una placa que cayó, por eso fue tan destructivo, porque estaba muy cerca de la Ciudad de México. Esas voces del subsuelo hay que atenderlas, hay que oírlas, Daniel, lo platicábamos allá en la Ciudad de México. Así es, querido Rafael, vamos hablando un poco de ti. ¿Qué te gusta leer a ti? Tú como lector. Rafael es un extraordinario periodista, periodista cultural, un hombre de suplementos. Sí. Colaboramos en algún suplemento hace años. Yo colaboré contigo, tú lo dirigías. Sí. Un hombre que tiene una narrativa única. Sí. Como escritor, como amigo, como periodista, yo le agradezco su amistad, pero ¿qué lee Rafael Pérez Gay para divertirse, para disfrutar? No como el trabajo de editor. No tu trabajo de editor. Claro. Porque bueno, me dedico, como otros muchos editores, pues a leer. Mi trabajo es leer, pero tú tienes razón, Daniel. ¿Qué es lo que lee uno en el trabajo y qué es lo que lee fuera del trabajo? Claro. Yo soy de los que cree, y ya que estamos hablando de libros y de escritores,
Yo creo que ningún escritor debería escribir una línea si antes no ha leído muchas más de las que va a escribir. La lectura es, digamos, el instrumento fundamental para iniciar cualquier trabajo literario. A mí me gusta, con el tiempo he logrado algo, ser un lector absolutamente libre, independiente e irresponsable. Yo empiezo un libro, si no me gusta, Se queda. hasta luego. Antes no, antes un poco por un ejercicio de disciplina, un poco, cuando digo antes, cuando yo era más joven, decía, no, este libro ya se empezó, hay que terminarlo. Leíamos en aquellos, yo empecé a leer en los años, digamos, con intensidad en los años 70, allá cuando un grupo de amigos teníamos nuestros invulnerables 20 y tantos años, ahí ya leíamos intensamente sí. Y utilizábamos unos métodos de lectura que al final eran buenísimos. Por ejemplo, decíamos, aquí hay un autor, Samuel Beckett, hay que leerlo todo. Y entonces había que leerlo todo. Y había unos que no te gustaban, unos que te gustaban menos. Al final eso te da una formación. Yo estudié además letras francesas en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y la Ciudad de México, ciudad universitaria. Y con los años gané la posibilidad de leer exactamente lo que me gusta. Me gusta la narrativa directa, me gusta la narrativa que va rápido al punto y que me hable de cosas que tienen que ver con la vida. La literatura o tiene que ver con la vida, sigo yo, o no tiene que ver con nada. Entonces quiero que lo que yo lea me diga algo de la vida, claro, o sobre los temas de la vida y los temas que han desde siempre estado presentes en ella. La vida, la muerte, el sexo, el amor, la derrota, la deslealtad, la traición, todo lo que hizo Shakespeare y que se volvió a hacer durante los 2000 años que siguieron, eso es lo que a mí me gusta leer. Ahora, si he dicho Shakespeare y hace poco empecé a leer otra vez las tragedias shakespearianas, son de una actualidad impresionante. Digo, estoy diciendo una obviedad enorme, pero debo decirlo porque las acabo de leer ya en distintas traducciones, porque la editorial de bolsillo de Random House publicó, y lo recomiendo ampliamente, un libro muy grueso, como de 500 páginas, con las tragedias de Shakespeare en diferentes traducciones. Entonces puedes acceder a las tragedias bastante bien traducidas, porque antes solo teníamos las traducciones de Aguilar, que eran de un señor, Astrana Marín, que tradujo bien, pero era un Shakespeare muy raro. En cambio, el de este libro está muy bien. Volví a leer Macbeth, volví a leer el Rey Lear, volví a leer Hamlet, volví a leer Romeo y Julieta, y puedo decir que ahí está contenido todo. ¿Por qué les cuento esto? Porque eso es lo que me gusta leer. Asuntos que tengan que ver con eso, el poder, la política, pero bien puesto y bien narrado. Si la literatura no me habla a mí de eso, o de algo que tenga que ver similar a estos intereses que están en todos nosotros, pues no me interesa mucho, porque todos queremos saber un poco, ¿no? Todos queremos volver a saber un poco del amor. Sí. Todos queremos a que nos vuelvan a contar qué lecciones encierra el poder. Todos queremos que nos vuelvan a contar cómo se relacionan los padres con los hijos. Todos queremos que nos vuelvan a contar cómo se enamoran dos jóvenes. Y ese es el tipo de literatura. Y voy buscando libros que tengan que ver con esto. Patrick Modiano, que ganó el premio Nobel, tiene libros muy, hay uno que se llama El Café de la Juventud Perdida, se llama, que están publicados en Anagrama, y son libros muy bien hechos, breves, que te puedes leer y que te incitan un poco a ser la misma persona que eres, pero lleno de dudas. ¿Y te das tiempo para ver series de televisión? Sí. Las series. Sí, las series son de moda. Lo que ha ocurrido con las series es algo que los escritores debemos lamentar terriblemente. ¿Por qué? Porque son las mejores series que yo he visto, están extraordinariamente bien narradas. Me puedo imaginar que tienen un equipo de guionistas de primera línea y tienen todo lo que mucha de la literatura no tiene, que es esto que estoy diciendo. Si tú ves, series, Mad Men, Breaking Bad. Bueno, si tú ves Breaking Bad, dices, bueno, ahí está todo. Perdónenme, una historia de amistad, una historia del narco, una historia de la traición, una historia de la lealtad, una historia, un thriller, una historia de persecución, y ya está todo. Las series de hoy han retomado de nuevo lo que ocurrió
en el siglo XIX con algo que se llamaba la novela de folletín. ¿Qué es la novela de folletín? A Balzac le decían, oye, cuéntanos una historia de un joven de provincias que viene de la provincia a París. Y cuéntanosla en partes. Entonces el folletón es la parte baja del periódico. Y se llamaba la prensa. Y entonces Balzac empezó a escribir una entrega diaria, una entrega diaria, una entrega diaria. Y entonces la gente empezaba a decir, no, pero ¿por qué ya no, este personaje ya lo dejaste fuera? Esta señora que nos gustaba tanto, vuélvela a meter. Bueno, las series de hoy son el equivalente extraordinariamente bien logrado de esto que a la gente le interesa. Querido Julio César, Daniel, como siempre. qué invitado de lujo Por tuvimos supuesto, hoy. muchas gracias. Que fue Muchas gracias. Daniel, un gustazo. Rafael Qué Pérez rico, Gay, por supuesto. con 2 novedades editoriales en este programa Barra de Libros. Muchas gracias y hasta la próxima.